nuestro ayuntamiento y estamos aquí para la presentación de la marquesa y Bonaparte de María José Rubio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me acompaña también en la mesa Lucas Montojo, doctor en Historia, y José María, se llamarte José María, pero sí es así, José María San Román Cutanda, que es presidente de la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, doy paso en primer lugar a Lucas Montojo. Pues muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con todos ustedes y acompañando a mi compañera y amiga María José Rubio, que bueno, cuando comenté con José María la posibilidad de hacer alguna actividad dentro de la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos, pues la verdad es que nos pareció que encajaba muy bien, que es una persona que por su rigor en la investigación, su investigación genealógica también, ¿no? A través de, o durante las investigaciones de sus personajes, ¿no? Pues era una invitada de excepción, ¿no? Y me hace especial ilusión por ser yo de Toledo. Yo voy a hacer una introducción a quién es María José Rubio, por si alguno de ustedes todavía no la conoce, y pues voy a hacerlo de manera muy breve, ¿no? María José es académica correspondiente en la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Ojalá muy pronto también pertenezca a la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos, cuando lo considere su presidente. Y es autora de pues, una amplia obra que incluye investigación, ensayo, biografía, novela histórica, y entre sus títulos destacan La Chata, la infanta Isabel de Borbón y la Corona de España, un libro que les recomiendo a todos ustedes y que es precioso. Luego dos gruesos volúmenes de Reinas de España, Austrias y Borbones. Una novela preciosa también, El cerrajero del rey, Premio Ciudad de Cartagena del año 2011, bastante reciente, la verdad es que los dos últimos libros han salido rapidísimo. María Josefa Amalia de Sajonia, Reina de España, Política, Poeta y Mística, que ha publicado con la Fundación Santander, y recientemente el libro que viene a presentarnos hoy aquí, que por cierto ha costado encontrar un hueco en su apretada agenda, que es La Marquesa y Bonaparte, publicada por la editorial Planeta, y pues una obra que nos acerca a un periodo precioso de la historia, muy interesante de la historia de nuestro país, ¿no? Además, ya para terminar, María José compagina su labor como escritora con docencia universitaria, la divulgación, la dirección de proyectos culturales, colabora habitualmente en medios de comunicación y en programas como La Aventura del Saber, la 2 de Televisión Española, donde conduce la sección de Pioneras, y además actualmente también presenta el podcast Despierta tu curiosidad de National Geographic, y además es un podcast que está ahora mismo en su 4ª edición, ¿no? Que es un éxito. Y pues te damos la bienvenida a nuestra ciudad, María José, y es un placer que estés aquí. José María. Pues, muy buenas tardes, concejal de Cultura, miembros, compañeros de la Sociedad Heráldica, señor secretario de la Academia de Bellas Artes, señor exalcalde de Toledo, Juan Ignacio, que nos acompaña, que representante de la Asociación de Guía, representante de la ciudad de la vida cultural toledana, muy querido Lucas, compañero, amigo, y muy querida María José, autora de este maravilloso libro que presentamos. Muy buenas tardes a todos. Es un gran honor para esta sociedad contar con la presencia de alguien que es un referente no solo de la investigación, como María José Rubio, sino también de la divulgación. Hablamos de tiempos en los que cuesta mucho pensar en una trayectoria tan brillante como la de María José Rubio, primero porque no hay un gran interés como hubiera por la historia, y segundo porque hay etapas históricas que desgraciadamente hemos decidido omitir.
María José Rubio ha entrado en etapas muy interesantes como la que este libro nos ofrece, y ha entrado de una manera brillante desde el momento en el que lo que hace es, a mi modo de ver, y este es mi resumen de la maravillosa novela histórica que hoy presentamos, reconstruir aquellos diálogos que seguramente ocurrieron, pero que nadie pudo reflejar. Yo siempre me gusta mucho hablar de Unamuno cuando hablaba del concepto de intrahistoria, porque la historia, la gran historia, es la que conocemos, la que nos dan los documentos, la que nos dan los libros, la que nos dan los testimonios. Pero la historia no puede nacer si no hay una intrahistoria previa o una intrahistoria latente que fundamente lo que ocurre. En este caso, la relación evidente de Luciano Bonaparte con la Marquesa de Santa Cruz, que es todo el hilo con esta novela, es una evidente intrahistoria de España. ¿Por qué interesa conocer la intrahistoria? Primero, como he dicho, porque es la que dibuja, la que crea, la que explica la gran historia. Y segundo, porque a través de la intrahistoria es como podemos aprender la importancia de las influencias personales en los hechos históricos. Yo siempre digo que la historia tiene en común con la literatura, que para entender la vida hay que entender la obra, y para entender la obra hay que entender la vida. En el caso de esta maravillosa novela, les recomiendo profundamente que compren porque es muy entretenida, es muy rigurosa, es tremendamente fácil de leer y sobre todo es una novela que da muchos detalles sin mentir, cosa que la novela histórica hoy no es fácil. Saben ustedes que es muy fácil coger un hecho histórico, dar 4 o 15 pinceladas esenciales y el resto pues inventar falacias diversas, como se hace en televisión. No tengo que recordarles, por ejemplo, esa terrible serie llamada Toledo, que estuvo en Antena 3 afortunadamente muy poco tiempo, pero que hablaba de nuestra ciudad con una visión sesgada, negativa, complicada, en la que Toledo básicamente era una sucursal de Sodoma o de Gomorra. No lo tengo muy claro. La realidad es que esta novela, que empieza a partir del año 1800, Luciano Bonaparte llega a Madrid como embajador de Carlos IV, conoce a la Marquesa de Santa Cruz, a Elena Waldstein. No voy a ser yo quien les hable de los detalles, porque lo hará María José y porque ustedes deben comprar la novela, pero sí les quiero decir una cosa. Elena Waldstein fue una mujer tremendamente interesante para la historia de España. También Luciano Bonaparte. Los Bonaparte creo que han sido, no sé qué opina María José, pero creo que han sido mal juzgados en algunas cosas, en otras no, en algunas han sido mal juzgados en España. Yo creo que quizás José Bonaparte podría haber sido un rey razonablemente bueno para España, digo, en cuanto a su planteamiento con respecto a lo que pretendía de esa España de inicios de albores del siglo XIX tan deseosa, de lo que luego fue un constitucionalismo real, aunque Fernando VII tirara un poco por tierra, de un avance desde ese antiguo régimen hacia las innovaciones del siglo XIX, en fin, ese paso de una modernidad relativa a una modernidad real, y en vistas ya de una edad contemporánea. Realmente la edad contemporánea es de 1989, pero todavía quedaba, aunque los historiadores definan esas etapas, quedaba mucho todavía por construir para esa verdadera modernidad. Creo que estos personajes fueron y pudieron ser, y digo las dos, extraordinarios enlaces hacia esa modernidad real o esa contemporaneidad real. Y, como digo, todo ello se hace en base a una maravillosa novela histórica, a una novela, como digo, muy fundada, muy investigada, y me consta no solo por lo que he podido leer, sino porque además, casualmente, y lo cuento aquí, hace poco estuve en el archivo de Palacio, y una persona del archivo de Palacio, que diría aquí luego quién es, me dijo que si había una historiadora, una novelista histórica rigurosa en España, eras tú. Porque me decía esta persona que no había visto nunca a una escritora ojear tantos documentos antes de hacer una novela.
Por lo tanto, creo que ese maravilloso aval ha sido imprescindible y quería contarlo aquí. Fue hace un par de semanas, porque cuando se empezó a circular este acto, pues tuve que ir al archivo del Palacio por una cuestión mía, por una investigación mía, y la noticia llegó porque a los medios de comunicación y me lo comentaron. No quiero destriparles la novela, va a ser María José quien les hable de esta maravillosa historia de amor con muchas notas dignas efectivamente de lo que ha salido una maravillosa novela. Y en cuanto a lo que Lucas nos brinda, pues todo a su tiempo, pero no será ningún problema que María José Rubio, y de hecho yo quería llevar esta exclusiva, aquí está el tesorero, queremos proponerla para nuestra sociedad porque verdaderamente su obra se ajusta muy bien a nuestros fines secundarios. Somos una sociedad que tenemos 45 años de historia, que cumplimos este año 2026. Estamos en la línea internacional en más de 20 países, pertenecemos al Comité de Planificación Histórica, pertenecemos a la Confederación Internacional de Genealogía Heráldica, pertenecemos a la Confederación Española de Centros de Estudios Locales vinculada a CSIC, en fin, pertenecemos a una serie de redes de investigación. Lo que buscamos es aportar algo más desde esta ciudad tan importante para la historia de la emblemática que es Toledo, y por supuesto para obras tan magníficas y tan necesarias como es este libro, La Marquesa de Bonaparte de María José Rubio. Es muy importante que reivindiquemos la auténtica novela histórica. Es muy importante. Y creo que más allá de cumplir el no lo digo como algo que considero cierto, la realidad es que esta novela es un ejemplo de lo que debe ser, como también lo es el libro que hace poco presentamos de Eduardo Montojo sobre Alfonso XIII. Creo que son ejemplos del trabajo bien hecho en el ámbito de la historia. Pensemos que la divulgación es complicada. Pensemos que el signo de los tiempos no nos ofrece una educación en historia todo lo adecuado y todo lo profunda que debiera. Y pensemos que no hay un interés como había por la historia. Eso es un gran problema, porque repetiremos tantos errores cometidos en el pasado por culpa de no centrarnos en lo que era nuestra historia. Como digo, María José Rubio ha conseguido, aparte de engancharnos con una novela que sin lugar a duda será un bestseller, ha conseguido hablar de una etapa de la historia de España, de ese principio del siglo XIX, a través de un amor de dos personas, un amor, yo diría, muy intenso, pero muy inadecuado, desgraciadamente muy inadecuado, pero el amor de origen, a través del cual se teje una gran parte de la historia de España, una parte muy importante. A partir de aquí, insisto, tenemos el constitucionalismo, tenemos los grandes avances del siglo XIX, tenemos una época tensa con la familia Bonaparte de España, esa carta otorgada, Fernando el rey deseado, en fin, tenemos una época muy interesante que a través de la relación de una noble con un diplomático nos traza una línea esencial para el estudio de lo que serán los albores de una etapa que hoy todavía, quizás en la final, pero seguimos viviendo. María José, enhorabuena. Enhorabuena porque a mí por lo menos me has enganchado, a mí me ha encantado la novela, creo que es imprescindible para todos nosotros leerla, creo que deben comprarla y sobre todo creo que tener a María José Rubio aquí es un honor, porque una persona, como ha dicho Lucas, con una gran agenda, con unos grandes compromisos y que además es del prestigio que ella tiene, que demuestra tanto en televisión, en las tertulias, en la aventura del saber, en todos esos espacios históricos en los que aporta, porque María José es una mujer que aporta tanto de su conocimiento y de su investigación, su conocimiento sabido, entendido, estudiado, meditado, investigado, y hace una palabra un poco vulgar, trillado, nos demuestra que Toledo tiene mucho que aportar. Desgraciadamente no somos capital europea de la cultura 2031, pero creo que ser capital europea de la cultura nos viene en el puño, nos viene de puño
a Toledo, y a pesar de que no tengamos ese reconocimiento, somos parte de la cultura toledana, parte de la cultura española, somos una gran parte de la cultura mundial, y tener a personas como María José Rubio en esta ciudad nos demuestra que Toledo todavía tiene mucho que aportar, y sobre todo que la poderosa voz de la llamada de Toledo a los intelectuales sigue todavía vigente, como lo fue a principios del siglo XX, como lo fue a principios del siglo XIX, como lo ha sido a lo largo de toda la historia. María José, gracias por estar aquí, gracias por compartir con esta sociedad tu saber, gracias Lucas por traerla y por acompañarnos hoy. Y les vuelvo a repetir, compren el libro, lean esta preciosa historia de amor prohibido, lean este fragmento de la historia de España y sobre todo piensen que algo tan importante como la novela histórica, todavía aún hay esperanza de que nos enseñe un poquito de lo mejor que tenemos en España, que es nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. María José, me queda muy poquito que decir. Han dicho cosas maravillosas de ti, muy interesantes. Es un placer el tenerte aquí en la sala capitular en Toledo. Como ha dicho José María, está documentada en 1800 en Madrid, cuando Luciano Bonaparte, hermano de Napoleón, pues viene como embajador a la corte de Carlos IV. Él viene con una misión diplomática, pero realmente, bueno, pues se transforma en un idilio, digamos, político y emocional. La misión de Luciano era controlar un poco la política, preparar la guerra, y como ha dicho José María, pues conoce a la marquesa de Santa Cruz, Mariana de Wallenstein, y bueno, pues esa misión se transforma en algo más. Es verdad que es una historia de poder, de intriga, de corrupción, de amor, y que es muy... Yo creo que ya nos hemos enganchado todos, o sea que ahora mismo vamos todos a por la novela. Te lo digo de verdad, me parece muy atractivo todo lo que han dicho ellos. Bueno, María José, ya lo ha dicho también, es madrileña, es licenciada en Filosofía y Letras, en Geografía e Historia, y además es, digamos, especialista en la historia moderna y en la historia contemporánea de España, y también en monarquía hispánica, profesora de Humanidades en la Universidad de Francisco de Vitoria, como ha dicho, es académica correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciudades Históricas de Toledo. Dentro de poco va a formar parte de otro grupo, así que máster en museología, investigadora. Bueno, la verdad es que tienes, por lo joven que eres, tienes un currículum muy intenso. Y deciros que, bueno, ensayo, biografías, los libros ya los ha comentado Lucas, el premio a la mejor novela histórica del Premio Ciudad de Cartagena. Y yo creo que lo que estamos deseando todos es escucharte, así que cuando quieras, María José, muchas gracias. Bueno, ahora me levantaré después a hablar, pero lo primero, me tenéis abrumada, completamente abrumada, con esta amabilísima y tan generosa presentación. Bueno, yo en Toledo estoy como en casa. Lo primero, muchísimas gracias, querida concejala, querida Ana, muchísimas gracias, José María, por esta invitación, por tus palabras extraordinariamente generosas, y a Lucas, querido amigo, por la presentación, y sobre todo a vosotros, mis queridísimos amigos, todos a los que os conozco, Ignacio, Inés, el coronel Isabel, bueno, a todos los amigos, muchas gracias por estar aquí. Yo soy madrileña, pero ojalá hubiera sido toledana, o sea, me siento totalmente toledana, ojalá hubiera nacido en Toledo. Yo tengo algún hermano que nació en Toledo, pero soy de familia de aquí y me siento absolutamente en casa en Toledo, ¿no? Ya digo, ojalá hubiera nacido en Toledo. Agradecer sobre todo esa compañía que me hacéis y la presencia en este maravilloso sitio que es absolutamente espectacular. Y yo me voy a levantar a contaros lo que sé, es contar historias, que es lo que mejor se me da. Así que voy a levantar y hablamos de la novela, que se prepara una presentación más entretenida. ¿Se escucha? Bueno, el micrófono. Bueno, pues yo os lo voy a contar en imágenes, que es como mejor se me da, contar historias en imágenes.
cómo ha sido la creación de esta novela y su historia, realmente para que bueno, no solo os enganche la trama, sino que bueno, os llevéis todo el conocimiento de la época que he tratado de reflejar en esta novela. Que por cierto, el elogio más bonito que me han podido hacer en mi vida es lo que acabas de decir del archivo de Palacio, me ha llegado al corazón, porque esa gente sabe, me ha visto enterrada de documentos realmente. Entonces, bueno, pues para una investigadora como yo no hay cosa más bonita que eso, ¿no? Ese reconocimiento. Bueno, todos, algunos a lo mejor ya conocéis mi obra. Yo tengo una peculiaridad, que es que escribo ensayo y escribo novela histórica. Ayer justamente di una charla en el CEU y había un señor que me cuestionaba esto, ¿no? ¿Cómo es posible? Eso no es posible. Y yo decía, sí es posible. Es perfectamente posible, ¿no? Hacer ensayo de investigación muy riguroso y al mismo tiempo jugar con la literatura, con la historia. Y cuando amas la historia, todas las posibilidades son reales, ¿no? Porque se trata de difundir la historia de cualquier manera que pueda llegar a cuanta más gente mejor, ¿no? Bueno, esta obra parte efectivamente de un gran trabajo de investigación y hace como 10 años que di con el personaje de la marquesa de Wallstein, la marquesa de Santa Cruz, doña Mariana de Wallstein, y me pareció una mujer fascinante. Y pensé, ¿cómo es posible que no haya más investigación sobre este personaje? De hecho, mi primera idea fue hacer una biografía sobre esta mujer, sobre la marquesa de Santa Cruz. Pero no ubiqué en torno a ella, mira, tanta trama política, tantas cosas tan interesantes que contar alrededor, y dije, no, esto merece una trama, ¿no? Una trama y contar muchas más cosas. Así que, como veis, bueno, ya ves, eso es la trama, cómo se compone una trama de novela, que también hay mucha gente que le interesa ver cómo se hace, ¿no? Cómo se casa una novela de trama. Y en esa investigación ha tenido mucho que ver Toledo también, porque aquí está este maravilloso archivo, que es el archivo de la nobleza, que es un archivo grandioso, y precisamente la Casa de Santa Cruz ha legado hace bastante poco toda su documentación a este archivo. De manera que yo hace unos años no pude consultarlo, esa documentación, porque todavía estaba en manos de la familia y el marqués era un poco reticente y tal, pero afortunadamente ya el verano pasado pude entrar a consultar y me dijeron, qué suerte tienes, porque estamos catalogando justamente ese legado familiar y tenemos catalogado hasta la época en que tú quieres investigar. O sea que he tenido mucha suerte, ¿no? Pero bueno, he tenido la suerte de poder venir a ese archivo y pasarlo muy bien aquí en Toledo. La novela empieza con esta frase de Napoleón, que dice, sabéis que Napoleón era un gran líder, y dice esto, ¿no? Nada es más difícil y por tanto más preciado que ser capaz de decidir, ¿no? Napoleón es la sombra de esta novela. Él no es un personaje, pero es la sombra constante de esta novela, porque estamos entrando en ese momento en que Napoleón va a dominar toda Europa, ¿no? Su influencia es una apisonadora. Y precisamente todos los personajes de esta novela tienen algo en común, que es que tienen que decidir qué hacer con sus vidas, qué decisiones tomar en la política, qué decisiones personales tomar. Es decir, bueno, la influencia de Napoleón se ve constantemente en la época y en estos personajes. Yo también creo, como muy bien ha dicho José María, que la historia la hacen las personas. Con nuestras decisiones hacemos la historia. La historia no es un ente abstracto, sino que la construyen las personas con sus decisiones. Y el poder lo ejercen las personas. Y esta novela trata también de desmontar cómo se ejerce el poder, ¿no? Darnos cuenta que el poder a veces, las grandes decisiones de geoestrategia política, lo deciden personas charlando en un almuerzo, en un salón. Entonces, eso es lo que trata esta novela, ¿no? De presentar personajes muy poderosos, muy potentes, que están actuando de manera humana. Es decir, es dar el trasfondo humano a cómo ocurrieron hechos históricos muy importantes de este momento, ¿no? La novela lo que tiene es la colisión de dos mundos, que se produce justamente más o menos en esta época, ¿no? En 1800, a partir de la Revolución Francesa, como veremos. Son dos mundos, ¿no? El mundo del antiguo régimen, representado aquí por Carlos IV, un antiguo régimen que ya se ve decadente, cansado, necesitado de muchas reformas y que ha sido totalmente convulsionado por el mundo de la Revolución Francesa y luego representado por el mundo napoleónico, que va a ser todavía más revolucionario, ¿no? Y vemos, a lo largo de la novela se ve muy bien el choque, incluso
Este antiguo régimen donde los hombres todavía llevaban las pelucas empolvadas con los rizos y las casacas bordadas de flores y los zapatos de tacón, ¿no? Y en cambio el mundo revolucionario, el que va a representar todo lo napoleónico, incluido Luciano Bonaparte, pues trae otras modas, el pelo corto, otros ademanes, otras cosas, ¿no? Entonces es un mundo extraordinariamente interesante en el choque de estos dos cosmovisiones, ¿no? La familia que recibe a lo napoleónico en este momento es la familia de Carlos IV, que justamente retrata Goya en este mismo momento, ¿no? Este cuadro está hecho en el verano de 1800. Aquí vemos a la familia de Carlos IV, una familia pues con un rey que no ha heredado básicamente mucha vocación política, sale de caza todos los días, y en cambio tiene a la reina María Luisa de Parma, que es una mujer extraordinariamente intrigante y muy interesada en política, ¿no? Yo he visto cartas muy divertidas. La reina María Luisa escribía casi a diario a Manuel Godoy, y yo me topé con una carta muy divertida. Godoy había escrito el día anterior contándole cosas, y entonces la reina contesta: el rey se ha ido a dormir la siesta, pero yo le contesto. Y entonces ella le da toda la contestación política a Manuel Godoy, porque el rey se ha ido a dormir la siesta. Es decir, que ella realmente incide muchísimo en política, ¿no? Y luego, por supuesto, una corte con un valido muy poderoso, Manuel Godoy, del que ahora hablaremos, y con una relación muy estrecha con la reina, y luego pues un príncipe heredero, Fernando VII, que vemos aquí de azul, intrigante también, ¿no? Contra su padre, especialmente contra su madre y contra la relación que su madre tiene con Godoy. Bueno, sabemos que esta corte está totalmente convulsionada desde la Revolución Francesa, ¿no? Para España esto fue un shock, para toda Europa, ¿no? El hecho de la Revolución Francesa, que un rey como Luis XVI fuera guillotinado, y España estuvo pues, en un aire, ¿no? En un hilo constante en cómo reaccionar a la Revolución Francesa. La primera reacción fue de rechazo, la segunda fue un poco de neutralidad, después la guerra, en fin, una reacción incómoda siempre frente al miedo que generaba la Revolución Francesa y todas las ideas revolucionarias, ¿no? Pero lógicamente España venía siendo una alianza natural de Francia, lo había sido durante siglos al compartir la misma dinastía Borbón en los dos tronos. Por lo tanto, Francia fue muy hábil en recuperar esa alianza con la España borbónica, con la España de Carlos IV, porque Francia necesitaba a España como aliada. Y en esa alianza, bueno, pues va a tener mucho que ver este personaje que está aquí, que es el personaje que va a cambiar básicamente la historia del mundo, Bonaparte, Napoleón Bonaparte, al que vemos aquí ascendiendo desde un general brillante a primer cónsul y después a emperador, ¿no? Nada más y nada menos que a emperador. Y Napoleón es el gran líder del momento, y él va a ser muy hábil en sujetar a España, ¿no? A atar a España muy de cerca, porque él sabe que necesita el dinero de España, los barcos de España, y sobre todo la necesita como aliada contra Inglaterra, porque Napoleón está básicamente en guerra contra Inglaterra, ¿no? Y para todo eso manda a su hermano Luciano Bonaparte a la corte española. Luciano es el hermano menor de Napoleón, es un personaje que mucha gente no conoce, y especialmente aquí en España, que es muy desconocido, y es el primer Bonaparte que pisa España, o sea, pisa España antes que José Bonaparte. Y es el hermano más díscolo. Los Bonaparte eran 7 hermanos. Luciano es el más intelectual, es el filósofo, el escritor, estuvo en un seminario cuando tenía 14 años, y luego entró en política, ¿no? Un poco a la sombra de sus hermanos, y se hizo jacobino y llegó a ser presidente del Consejo de los 500, ministro del Interior, y finalmente Napoleón lo nombra embajador para España en 1800. Es muy interesante porque, bueno, todas las novelas tienen siempre un conflicto externo y también un conflicto humano interno. En este caso, el conflicto humano interno es maravilloso porque Luciano lo que lucha, él lógicamente como embajador tiene que obedecer a su hermano Napoleón, que es primer cónsul, pero hay esta cosa entre hermanos, ¿no? Él es el hermano menor y le da rabia obedecer a este hermano autoritario desde pequeño. Desde que jugaban de pequeños, Napoleón era el hermano autoritario. Y Luciano lo que tiene es muchísimas ganas de ser alguien, ¿no? De ser reconocido por sí mismo, no por ser el hermano pequeño de Napoleón, ¿no? Esto, si hay 10 hermanos pequeños, yo que soy la cuarta y pequeña de 4 hermanos, lo entiendo perfectamente, ¿no? La lucha en distinguirse de todos tus hermanos mayores. Bueno, cuando Luciano viene ya viudo
de esta señora, Christine Boyer, que se acababa de morir hace poco, curiosamente una mujer analfabeta, era la hija de un bodeguero que él conoce, y él, bueno, tiene un poco quizás el complejo, era una mujer a la que quería mucho, pero el complejo de haberse casado con una mujer analfabeta, ¿no? Por eso él, en el fondo, como todos los Bonaparte, luego se admiran con la aristocracia, ¿no? Ellos vienen de la revolución, pero luego quieren ser reyes. De hecho, todos los hermanos Bonaparte llegaron a ser reyes, ¿no? Una cosa impresionante. Y bueno, él viene viudo de esta señorita con dos niños, ¿no? Y viene, Luciano Bonaparte viene a firmar toda una serie de tratados con España, ¿no? Viene a buscar el dinero de España, la flota de España y sobre todo a intentar que España declare la guerra a Portugal, porque Portugal es una aliada de Inglaterra, se niega a cerrarle sus puertos a los barcos ingleses y por lo tanto Francia necesita que España declare la guerra a Portugal. A eso viene básicamente Luciano Bonaparte, pero se va a encontrar muchas cosas que no espera, ¿no? Por eso es la novela, ¿no? Si no, ya hubiera hecho un ensayo y ahí terminaría la historia, ¿no? Bueno, él entra en Madrid de 1800. Algunos críticos dicen que esta novela no solo es una novela de personajes, sino que es una novela de escenarios, una novela de ciudad, ¿no? Porque todo transcurre en este Madrid del siglo XVIII, que sigue siendo el mismo Madrid, ¿no? Esa ciudad que aspira a ser capital cosmopolita de Europa, pero que al mismo tiempo es muy populachera y tiene, pues eso, los nobles puedan ser majos, esa mezcla, ¿no? Del populacho con la aristocracia, ¿no? Con el Gran Madrid y el Madrid pueblerino, ¿no? Esta es la embajada de donde se instala Luciano Bonaparte, el Palacio de San Bernardino, que curiosamente ahora pertenece a la familia Santa Cruz, ahora es el Palacio de Santa Cruz, pero es porque la familia Santa Cruz lo compró ya a mediados del siglo XIX. Y es curioso porque esto es uno de los bulos que yo deshago. Fíjense que, claro, se utiliza una novela para deshacer un bulo historiográfico, porque siempre se ha dicho que Luciano y la marquesa de Santa Cruz vivían en la misma casa, porque confundieron el hecho de que después este palacio fue el Palacio de Santa Cruz, pero no es verdad. En ese momento fue el Palacio de San Bernardino donde estaba la embajada francesa, y ahí vivió Luciano Bonaparte con su séquito. La marquesa de Santa Cruz vivía en otro sitio. Un séquito que trae Luciano Bonaparte, que esto es fascinante, a mí me fascinó, porque Luciano trajo un séquito. Él recibe la embajada de manera muy rápida y tiene que armar un séquito como de un día para otro para venirse a España. Y entonces trae amiguetes, ¿no? Sobre todo como él es ministro del Interior, viene rodeado de literatos, de filósofos, de pintores, trae 2 pintores, es decir, una corte extrañísima, ¿no? De amigos que le hacen de secretario, pero que tiene un aspecto cultural muy interesante, ¿no? Cuando llega a Madrid. Bueno, por supuesto él se maravilla de lo que es pues la grandeza de la familia real española, de su viejo protocolo, de sus viejas etiquetas. Le rechina un poco como revolucionario pues tener que hacer las 3 reverencias protocolarias que tenían que hacer. Bueno, ahí empezamos a ver el choque de estos mundos, ¿no? Este revolucionario que llama la atención inmediatamente en la corte, porque él viene vestido pues, con la ropa propia francesa de ese momento, y bueno, es muy interesante cómo choca, ¿no? Y enseguida empezamos a ver esta relación interesantísima, que es la relación con Manuel Godoy, que es el gran válido del momento de Carlos IV, con el que realmente tiene que empezar a negociar todos los tratados y toda la cuestión de guerra. Y esta relación es uno de los pilares de la novela, una relación interesantísima, porque son 2 iguales, ¿no? Son 2 hombres que vienen de una condición social más bien baja. Bueno, Godoy era de una nobleza extremeña de mediana condición, pero con una ambición enorme por llegar a ser personaje histórico, ¿no? Por ser alguien, por tener dinero, tener prestigio, autoridad, y todas las conversaciones entre ellos son realmente como un juego de ajedrez, ¿no? De esgrima. Constantemente se están midiendo quién es el más audaz y quién es el más inteligente. Y entre los 2 luego van a hacer sus contubernios, ¿no? Incluso sus pequeños sobornos, que son las cosas discutidas de esta trama. Bueno, pues entre ellos hay una relación muy interesante, ¿no? Del momento. Bueno, este es el Palacio de Godoy, que todavía existe, que después fue ocupado por el general Murat durante la ocupación francesa. Bueno,
Y los siguientes personajes a los que conoce, obviamente, es a los marqueses de Santa Cruz. Básicamente porque él, el don José Joaquín de Silva Bazán, noveno marqués de Santa Cruz, ella es Mariana de Wallstein y Liechtenstein, novena marquesa de Santa Cruz, ahora veremos quién es cada cual, los conoce casi de inmediato porque el marqués de Santa Cruz es el mayordomo mayor de Palacio. Fue mayordomo mayor de Carlos III y, en este caso, de Carlos IV. Es decir, la personalidad más importante por debajo de la familia real. O sea, el hombre que realmente gestiona y maneja los miles de personas que trabajaban a la sombra de la Casa Real, de toda la servidumbre. Pero además de eso, es uno de los grandes ilustrados del siglo XVIII español. Este hombre no sé cómo no tiene más monumentos. Era una personalidad extraordinaria. Director de la Real Academia Española, la Academia de la Lengua, donde hizo una versión del Quijote absolutamente maravillosa. Fue también viceprotector y presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Un hombre con una biblioteca extraordinaria, un afán por la ciencia, fue amigo de los enciclopedistas, uno de esos hombres realmente que levantaron la ilustración en el siglo XVIII español. Tenemos que ver el listado de su biblioteca. Esto lo encontré yo en la Biblioteca Nacional de España. Tiene todo el inventario de su biblioteca, miles de libros de ciencia, de religión, de filosofía. Un hombre extraordinariamente culto. Se había quedado viudo de su primer matrimonio, muy joven, y hizo un viaje precisamente para conocer a los hombres de progreso por toda Europa y recaló en Viena. Y allí conoció a una joven, a esta joven que entonces tenía 18 años, él tenía 47, es decir, casi 30 años de diferencia, y yo creo que el marqués de Santa Cruz cayó rendido como un pipiolo ante la belleza de esta señorita de la alta aristocracia vienesa, doña Mariana de Wallstein y Liechtenstein, cuya familia accedió a este matrimonio. Esta familia Wallstein era una familia extraordinariamente excéntrica. Uno de sus hermanos fue promotor de Beethoven, de hecho hay una sonata Wallstein, y otro de sus hermanos tuvo como bibliotecario a Giacomo Casanova, es decir, una familia culta y muy excéntrica, ¿no? Y yo creo que eso se refleja en el carácter de ella. Aquí la vemos retratada por Goya, nada más y nada menos. Es un cuadro que está en el Museo del Louvre, que salió después, retratada por Goya, luego veremos cómo. Y bueno, ella llega a Madrid realmente para revolucionar la corte española, ¿no? Como una mujer cosmopolita, joven, con muchas ganas de vivir en esa corte del antiguo régimen de Carlos IV. Este es el documento de su matrimonio, las capitulaciones matrimoniales, que está aquí en Toledo, justamente en el archivo de la nobleza de Toledo, con todos los sellos nobiliarios de toda esa gente que firma. Y vemos arriba a la derecha, el rojo, vemos Marqués de Santa Cruz, es la firma del Marqués de Santa Cruz, ¿no? Y aquí la vemos a ella, es la tercera, ¿no? Desde la izquierda. Vemos cómo se mimetiza completamente con el resto de damas de ese momento, ¿no? Vemos, la del borde derecho, ¿no? De allí, es la condesa duquesa de Benavente, duquesa de Osuna, otra de las grandes mujeres ilustradas del momento, que es un personaje de la novela. La duquesa de Alba, que es la segunda, la famosa Cayetana de Alba. La tercera es doña Mariana de Wallstein, la marquesa de Santa Cruz, y la cuarta es la reina María Luisa de Parma. Vemos a las tres, sobre todo, pintadas por Goya, copiándose unas a otras, con una competición absoluta de ver quién llevaba antes, quién era retratado antes por Goya y quién lucía. Este es el traje típico de paseo de las aristócratas, lo que se llamaba la basquiña negra y la mantilla a la española con esa caramba, la flor rosa que llevan, o el lazo rosa que llevan, era una caramba, ¿no? Y vemos, sobre todo a la marquesa de Santa Cruz, completamente mimetizada a la española. Una mujer absolutamente retratada, todos estos son retratos de ella, que ya empieza a hacerse en Madrid. Vemos a esta mujer con un carácter ciertamente libre, vamos aquí a pecho descubierto en la segunda imagen, retratada como una diana cazadora. Vemos a una mujer ciertamente provocadora a su manera, ¿no? Como digo, una mujer muy retratada, simplemente traigo algunos, incluso más, muy bella, debe ser muy atractiva, con una elegancia natural, con una gran aristócrata, que además tiene el gran encanto de ser una pionera en muchas cosas, entre otras cosas porque era pintora profesional. Fue una de las primeras académicas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y aquí la vemos a ella misma, esto es un autorretrato que ella se hace como pintora.
cosa que era bueno, pues, muy pionero para su época, ¿no? el dedicarse a la pintura. Y estos son cuadros que ella hizo. Ella se especializa especialmente en la miniatura. Las mujeres de esta época, para mancharse poco los trajes, pues básicamente se especializaban en la miniatura, ¿no? Que era un arte más delicado y menos escandaloso, ¿no? Pero bueno, todo esto está reflejado en la novela, su gusto por la pintura, los maestros que tuvo, pero era una buena pintora, una buena pintora. Una de las cosas que escandalizan más de ella, o llaman la atención, a mí me llamó mucho la atención desde el primer momento, fue su retahíla de amantes, ¿no? Ya sabes, sí, que a finales del siglo XVIII, en estas mujeres de la Ilustración, estaba de moda tener amantes. Era de buen tono, de buen gusto tener amantes, ¿eh? La duquesa de Alba estuvo, ya sabemos de su supuesta relación con Goya. La reina María Luisa estuvo siempre en entredicho por sus amantes. Era de buen tono tener lo que se llamaba el cortejo, es decir, tener un matrimonio como Dios manda y luego un señor que les acompañaba a todas partes y que, bueno, pues que hasta dónde llegaban, pues no sabemos, pero algunos sí llegaban hasta el final, ¿no? Hasta el final. Y en concreto la marquesa de Santa Cruz tuvo pues el primer amante, que es aquel señor así muy estirado y elegante que vemos, un inglés, William Beckford, que apareció en Madrid en 1785, como 4 o 5 años después de casarse ella. Es el inventor de la novela gótica, un gran aristócrata con una fortuna inmensa, que hizo bueno, pues un viaje a España de turismo, y ella se enamoró perdidamente de William Beckford y tuvieron una relación absolutamente escandalosa hasta el momento en que él abandona Madrid y la deja ella completamente hundida, ¿no? De hecho se conservan todas las cartas que ella escribió a él completamente desesperada, muerta de amor por este personaje, ¿no? Pero bueno, esos amores se le pasaron y después tuvo otro segundo amante, que es el señor que está en el centro, Ferdinand Guillaume-Mardet, que también fue embajador de Francia en España antes que Luciano Bonaparte. Curiosamente un regicida, es decir, un señor que había votado a favor de la muerte de Luis XVI y que aquí está retratado también por Goya. Es uno de los retratos más interesantes que demuestran también la relación un poco, de doble filo que tuvo Goya con lo francés. Goya fue un gran admirador de lo francés y de la Ilustración y por eso él retrata a este embajador. Curiosamente es el primer Goya que pisa Francia, es decir, porque claro, este embajador se llevó de vuelta a Francia su cuadro y es el primer cuadro de Goya que se conoce en Francia. Y después la marquesa tuvo una relación de amistad, más bien de amistad y de complot político con Manuel Godoy. Se habla incluso de que tuvieron un intento de rescatar a Luis XVI de la guillotina, un complot que no llegó a término. Se forma parte también de la trama de la novela, pero bueno, es decir que es una mujer muy libre que tuvo muchas relaciones extramatrimoniales con este gran marqués de Santa Cruz que yo desde luego admiro muchísimo. Y por supuesto la gran relación que da nombre a esta novela, que es la relación que hubo entre Luciano Bonaparte y la marquesa de Santa Cruz. He de decir que la novela en principio tenía otro título y fue la propia editorial que dijo no, tiene que demostrarse que aquí hay una relación, ¿no? Aparte de toda la política. Bueno, una relación que no es ni mucho menos una relación romántica, ñoña, sino que todo lo contrario, es una relación política que tiene mucho que ver con toda la geoestrategia política, con la intriga política, en todo caso escandalosa y peligrosa siempre, ¿no? Hay que recordar que yo creo que se me acaba la batería. ¿Ahora? Bien. Bueno, simplemente recordar o señalar que ella tenía 37 años y él tenía 25. Es decir, que ella era 12 años mayor que él. O sea que la relación, en todo sentido, no deja de ser una auténtica provocación a todos, ¿no? Una de las cosas que Luciano Bonaparte aprende cuando llega a España con esta misión y empieza a asombrarse y a pasarle cosas que él no esperaba. Entre otras cosas, el conocer a esta aristócrata que empieza a abrirle la mirada y la inteligencia a otro mundo, ¿no? A admirar ese mundo de la aristocracia, que en el fondo ellos admiran, ¿no? La elegancia de la aristocracia y sobre todo lo que empieza a conocer es el mundo del arte. Esto es muy interesante. Se apaga todo el rato y también yo no dejo la batería. Si alguien
quisiera preguntar algo, ¿no? Preguntamos y hablamos de lo que queréis. Bueno, otra de las cosas que él aprende, tiene mucho que ver con los Bonaparte, es el mundo del arte. El coleccionismo del arte como un elemento de prestigio y de autoridad, ¿no? Por eso Napoleón va a estar absolutamente obsesionado por expoliar arte de allá donde pisar, ¿no? Pero Luciano Bonaparte va a aprender a apreciar el arte y incluso a comprar. Él va a hacer una gran colección de cuadros en España, ¿no? Él conoce sobre todo el gabinete secreto de de Manuel Godoy. Estaba de moda entonces, ahora explicaré por qué, tener gabinetes secretos en esos palacios donde se guardaban, lejos de la vista normal de los visitantes a la casa, los cuadros de desnudo. Manuel Godoy tenía exactamente estos cuadros en su gabinete secreto. La Venus desnuda del espejo, de Velázquez, la tuvo nada menos que Manuel Godoy en su gabinete secreto, y la Maja desnuda de Goya, que Goya pinta más o menos en estos años, hacia 1800. Cuadros, sobre todo el de Goya, que es evidentemente, cada vez se sabe más, es un retrato de su amante Pepita Tudó. Siempre se ha especulado mucho quién era la Maja desnuda de Goya. Se dijo que era la marquesa la duquesa de Alba, pero cada vez más se tiene idea de que era realmente un retrato de Pepita Tudó, la amante. De hecho, esta señora que tenemos aquí retratada años después es precisamente Pepita Tudó, y el parecido físico del rostro es absolutamente notable, ¿no? Goya aparece aquí porque Goya es un personaje de la novela, ¿no? Goya en la novela aporta esta mirada lúcida sobre esa sociedad de la corte de Carlos IV, una mirada ácida, inteligente, que desvela toda la hipocresía de ese momento de cambio, ¿no? Y yo me doy cuenta a lo largo de la novela y a lo largo de la investigación que es una verdad como un templo que Luciano Bonaparte estuvo en el gabinete secreto de Manuel Godoy, y que a mí lo que me llega a pensar es que hubo una amistad realmente profunda entre ellos dos, y que Manuel Godoy le abrió su gabinete secreto a Luciano Bonaparte. ¿Por qué es esto? Porque si vemos la Maja desnuda de Goya, aquí, en la otra imagen, es un retrato de Luciano Bonaparte que él encarga cuando regresa a Francia con su siguiente amante, Alexandrine Blechamp, y que copia absolutamente la Maja desnuda de Goya. Es decir, que Luciano se llevó en su cabeza, en sus ojos, en su retina, esa imagen esplendorosa de la Maja desnuda de Goya para copiar cuando llegó a Francia, ¿no? Y esto, bueno, es un dato muy desconocido y absolutamente revelador, ¿no? Aparte de eso, él conoce también, gracias a la Marquesa de Santa Cruz, las salas reservadas de desnudos que existieron en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y esto es porque durante la época de Carlos III y de Carlos IV, ambos reyes sufrieron con un ataque de pietismo tremendo, sobre todo cuando vieron a su pariente Luis XVI morir en la guillotina, y ellos pensaron que les podía pasar lo mismo, y quisieron retirar todos los cuadros de desnudo de las colecciones reales. La primera idea de Carlos III fue quemarlos. ¿Y por qué pensó que iba al infierno? Que tenía el palacio lleno de lujuria, que estaba incitando a todos los cortesanos a la lujuria y que iba a ir al infierno. Y su primera idea fue quemar cuadros que hoy están en el Museo del Prado, ¿no? Y esto lo pasó pues gracias a Antón Rafael Mengs, el que era entonces pintor de cámara de Carlos III, que convenció al rey de reservar esos cuadros para los alumnos de pintura, y por el Marqués de Santa Cruz, nuestro Marqués de Santa Cruz, personaje de la novela, que también convence al rey de guardar los cuadros en salas reservadas de la Academia de Bellas Artes para que los alumnos pudieran aprender a pintar desnudo. Estamos hablando de estos cuadros, de las Tres Gracias de Rubens, de las Venus desnudas de Tiziano, de los cuadros de Durero, el Adán y Eva de Durero. Estos hubieran ido a la hoguera, si no fuera por Antón Rafael Mengs y por el Marqués de Santa Cruz, ¿no? Es decir, todo esto se cuenta también en la novela. Luciano Bonaparte con todo esto se fascina con el mundo del arte, ¿no? Entiende el prestigio que da el mundo del arte, y que si él quiere ser alguien, un personaje, tiene que coleccionar arte. Así que empieza a buscar en el mercado de las antigüedades de Madrid y de toda España cuadros. Se llevó cerca de 300 cuadros. Él hizo un acopio masivo y los compra, ¿no? José Bonaparte y Napoleón luego los van a expoliar a miles, pero él por lo menos tuvo la decencia de comprar cuadros, ¿no?
incluso algunos se los regalaron con la firma de tratados. De tal forma que todos estos cuadros, de Correio, de Rafael, de Murillo, de Rivera, estos de hecho pertenecieron a la colección de Luciano Bonaparte, que luego se deshizo, pues cuando cae toda la familia Bonaparte, él tuvo que vender su colección, pero todos estos cuadros de primeros artistas de primera fila, de grandes maestros, pertenecieron a la colección de Luciano Bonaparte, que gracias a lo que aprendió en España se convirtió en uno de los grandes coleccionistas europeos. Y entre esa colección también está este cuadro fascinante, que forma parte de la trama de la novela, en un giro de guión que nadie espera, que es La dama del abanico de Velázquez, ¿no? Yo cuando vi que ese cuadro, eso soy yo, hoy está en la Wallace Collection en Londres, un museo que recomiendo absolutamente la visita, es maravilloso, y ese cuadro está ahí, es uno de los Velázquez más bonitos que hay, y mucha gente lo desconoce, y que perteneció a la colección de Luciano Bonaparte, ¿no? Y que forma parte de la trama de la novela. Y luego hay un momento, la primavera de 1801, que la trama se traslada aquí cerca, a Aranjuez, al Palacio de Aranjuez, donde la corte venía a pasar siempre la primavera, y donde ocurrieron cosas muy importantes, ¿no? Aquí cerca. La primera fue la firma del Tratado de Aranjuez, en marzo de 1801, que fue ese tratado por el que la corona española ayuda a que el duque de Parma ceda Parma a Francia, a cambio de crear un nuevo reino, el reino de Etruria, lo que hoy sería la Toscana, con capital en Florencia, para la infanta María Luisa, que es hija de los reyes. Entonces, es un cambalache simplemente para servir a los intereses de Francia en el dominio de Italia, y que Luciano Bonaparte firma aquí en Aranjuez con Godoy. Y también ocurre algo absolutamente surrealista en ese momento, en la primavera de 1801 en Aranjuez, que es que la reina María Luisa, a la reina María Luisa le cae muy bien Luciano Bonaparte, que tiene una relación muy especial con él, le parece un revolucionario interesante y atractivo. La reina María Luisa decide ofrecer a la hija pequeña, a la infanta Isabel, como esposa de Napoleón. Napoleón entonces estaba casado con Josefina. Josefina era mayor que Napoleón, tenía ya más de 40 años y era evidente que no iba a tener hijos, no iba a dar descendencia a Napoleón. Por lo tanto, la reina María Luisa reúne a Luciano Bonaparte y le dice: oye, ¿por qué me ofreces esto a tu hermano? Me encantaría. Bueno, hubiera transformado totalmente la historia de Europa. O sea, Napoleón hubiera sido familia real española y su esposa hubiera sido, bueno, pues una Borbón, ¿no? Esto no ocurre porque a Napoleón le parece esto una auténtica humillación. De hecho, se enfada muchísimo, tiene muchas consecuencias esta propuesta, bastante negativas, ¿no? Napoleón se enfada. Y otra de las cosas que ocurre en estos bosques, en la ribera del Tajo, que vemos ahí reflejada, es que se da totalmente vía libre a esta relación de amor entre Luciano Bonaparte y la marquesa de Santa Cruz. Ellos se pintan estos cuadros, es decir, uno de los pintores que Luciano Bonaparte traía en su séquito pinta estos cuadros, también muy inéditos. Esto es él, Luciano Bonaparte, en los bosques, en las riberas del Tajo. Y esta es ella, la marquesa de Santa Cruz, pintada también como una Venus, con mantilla, con el pecho descubierto, con una imagen de Cupido. Es decir, unos cuadros absolutamente escandalosos, ¿no? Ellos se pintan para dejar a la posteridad el legado de su relación, ¿no? O sea que vemos claramente que esta relación existió, aunque aquí está lógicamente novelada, pero existió, fue realidad. Y también algo muy importante que ocurrió aquí fue la declaración de guerra a Portugal. Finalmente Luciano Bonaparte empuja a España a declarar la guerra a Portugal, cosa que a España le cuesta muchísimo, porque en el trono de Portugal está una hija, Carlos IV, y el propio rey dice: pero ¿cómo voy a declarar la guerra a mi hija? ¿No? Pero la presión de Francia es tan fuerte y tan poderosa que España tiene que declarar la guerra a Portugal, ¿no? Por eso la trama final se traslada a la ciudad de Badajoz, donde esta es la casa natal de Manuel Godoy era de Badajoz, donde se desarrolla la llamada Guerra de las Naranjas, que transcurre entre el mes de mayo y junio de 1801. Se llama así porque Manuel Godoy envió un ramito de naranja a la reina María Luisa, que habían capturado de Olivenza, de una de las plazas que capturaron, y por eso se le puso el nombre de la Guerra de las Naranjas. Una guerra un poquito de chufla, porque realmente es una guerra como para engañar a Napoleón,
que urge entre Luciano y Godoy. Bueno, vamos a hacer una guerra, como que parece que invadimos Portugal, la terminamos rápido. Duró de hecho 15 días una guerra, y lo único que hicieron fue España tomar Olivenza, por eso Olivenza es española. Pero muy extraordinario, porque los reyes se trasladaron desde aquí, desde Aranjuez, con un séquito enorme. Esta es la reina María Luisa revisando las tropas en Badajoz, hasta allí, hasta la Guerra de las Naranjas, para parecer que había sido, bueno, pues una gran victoria, porque evidentemente Portugal decidió pedir la paz, ¿no? Pedir rendirse a los 15 días. Y bueno, aquí vemos algo muy interesante, los dos personajes. Este es otro retrato que Luciano Bonaparte se hace pintar en Badajoz. Terminada la guerra, en el transcurso de la negociación de paz, Napoleón estaba bastante disconforme con el desarrollo de esta guerra y dejó a su hermano tirado varios meses en Badajoz, en el mes de agosto, con las moscas, con el polvo. Y el pobrecillo se aburría muchísimo, estaba allí realmente castigado por su hermano, y se hizo retratar este retrato donde se ve perfectamente, bueno, pues esa imagen como indolente, así cansada, ¿no? Lo que tiene detrás es precisamente Badajoz. Y en cambio Manuel Godoy se hace pintar en ese momento también este gran cuadro que está en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que pinta Goya, como un emperador romano, ¿no? Como el príncipe de la paz, triunfante, victorioso de esa guerra, que había sido una guerra un poquito de chufla, pero vemos aquí la personalidad de Godoy, ¿no? Y lo interesante es que en ese tratado de paz, que se firma entre Portugal, España y Francia, como digo, Napoleón no quiso refrendar este tratado, que hay una parte muy interesante, porque entre Manuel Godoy y Luciano Bonaparte acuerdan falsear la fecha del tratado. Es decir, ya habían pactado incluso un soborno con Portugal, lo tenían todo pactado, y cuando iban a firmar llega justo una carta de Napoleón pidiendo que se alargue la guerra y que no firme ese tratado. Y entonces, para engañar a Napoleón, le dicen que la carta ha llegado tarde. Y entre los tres se pusieron de acuerdo, el embajador de Portugal, Manuel Godoy y Luciano Bonaparte, en falsear la fecha y hacer como que habían firmado un día antes. Esto es historia, está en la novela, pero es historia, ¿no? Porque probablemente por detrás habían pactado ya una indemnización que hizo muy rico. Por supuesto, Luciano Bonaparte se fue absolutamente enriquecido de España, y fue por este contubernio, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al final. Bueno, eso fue, digamos, también el final de la carrera política de Luciano Bonaparte, porque por ese tratado Napoleón castiga a su hermano duramente, porque se siente absolutamente desobedecido y traicionado por su propio hermano. De hecho, Luciano va a ser el único de los Bonaparte que no tenga un trono. De hecho, su carrera política se termina aquí, porque él había realmente empatizado casi con la causa española, y Napoleón lo castiga. Y no solo le castiga a él, sino que va a castigar a España. O sea, la cuestión de Napoleón fue: vale, ahora me habéis engañado con la guerra de chufla, pero os vais a enterar. Así nos enteramos en 1808, cuando las tropas napoleónicas entraron definitivamente a invadir Portugal, cosa que en este momento no había ocurrido, ¿no? Bueno, la novela llega a su final cuando una cosa que es un hecho histórico, y siento hacer el spoiler, pero es que la marquesa de Santa Cruz siguió a Luciano Bonaparte a Francia. Dejó completamente tirada a su familia aquí, al marqués de Santa Cruz, a sus 4 hijos, a toda la vida en España, por seguir a Luciano Bonaparte a Francia y pretender pasar a formar parte de la familia Bonaparte, y quizás, digamos que en su espíritu estuvo incluso casarse con él. Esta es una miniatura que yo descubro muy interesante, esta es ella, en el Museo Napoleónico de Roma. Está entre las miniaturas de toda la familia Bonaparte, y eso es lo que a mí también me dio la certeza de que ella en algún momento había sido parte de la familia Bonaparte. Es decir, la realidad de esta relación es así, es verdad, ¿no? Porque la familia Bonaparte tenía su retrato entre sus posesiones, ¿no? El pobre marqués de Santa Cruz, yo creo que se muere de pena, porque se muere solo a los 5 meses de marcharse ella a Francia. Él se muere el 2 de febrero de 1802, se muere, yo creo que básicamente de pena, ¿no? Yo creo que estuvo siempre muy enamorado de esta mujer, con todas sus rarezas y sus valores, pero se muere a los 5 meses de marcharse ella.
Y también el otro giro de guión es que Luciano Bonaparte también abandona a la marquesa de Santa Cruz. También a los pocos meses se arrepiente de esa relación con ella, cuando ya la tiene en Francia, y inicia una relación con otra señorita, que es esta que tenemos aquí, Alexandrine de Deschamps, con la que finalmente se casó y tuvo una familia muy nutrida de muchos hijos. De tal manera que la marquesa de Santa Cruz, que tiró su vida por la borda por seguir a Luciano Bonaparte, se quedó compuesta y sin novio, y además fuera de España, ¿no? Bueno, la historia es así, ¿no? Entonces lo que hizo fue dedicarse a la pintura. Esto es muy interesante. Ella se consideraba pintora profesional, fue académica, pasó a vivir a Italia, fue académica de la Academia de San Lucas de Roma, de la Academia de Bellas Artes de Florencia, y se integró dentro de todo el ámbito de los grandes pintores neoclásicos de principios del siglo XIX en Italia. Pasó a ser una pintora muy reconocida. Y finalmente, justo en 1808, que es este momento clave para la historia española también, cuando España empezaba a ser invadida precisamente por la familia Bonaparte, ¿no? Por los que ella había considerado su familia, por Napoleón. De hecho, un hijo suyo se muere luchando en la Guerra de la Independencia. Pues viajando desde Roma, que acaba de invadir Napoleón, a Viena, su lugar natal, para visitar a su familia, a medio camino contrajo, bueno, estaba ya tenía una enfermedad. Pues en un pueblecito llamado Fano, a medio camino del norte de Italia, murió absolutamente sola. Y yo encontré esta documentación de aquí, del Archivo Histórico de la Nobleza, que son las cartas del párroco de Fano, escribiendo a la familia para decirle: aquí se ha muerto esta señora, ¿qué hago con su cuerpo, ¿no? ¿Qué hago con el cadáver, ¿no? de la marquesa de Santa Cruz? Entonces, es una historia realmente dramática, si pensamos, ¿no? Después de una vida muy intensa, muy interesante desde el punto de vista político, que tuvo un final de esta manera, ¿no? Se muere con 45 años, ¿no? Bueno, en su descargo digamos que hizo lo que le dio la gana toda su vida y que vivió finalmente pues siendo pintora, como ella quiso, con la libertad que quiso, pero realmente murió extremadamente joven, ¿no? Así que esto es el rastro de esta historia, que no deja de ser una historia humana, absolutamente humana, pero también es, como muy bien ha dicho José María, la intrahistoria de España. Esto es historia de España, de grandes personajes que decidieron personalmente, pero también decidieron políticamente la historia de España, porque en su entorno ocurrieron cosas muy interesantes y muy importantes. Así que simplemente decir también que esta novela no solo pretende transmitir conocimiento de los hechos históricos muy desconocidos, personajes muy desconocidos, sino que también propone dilemas morales, ¿no? En este sentido es una novela con gran literatura que pretende pues, hacer que el lector reflexione sobre el precio de decidir, sobre estos dilemas entre el deber de Estado y el deseo personal, ¿no? Que el lector se posicione, ¿no? Ante estas cosas, entre el poder y la verdad, o la conciencia, entre el orden y el sentido de la libertad de vida, ¿no? ¿Puede uno hacer lo que le da la gana en su vida? Pues depende, no sé. Entre la ambición que tienen estos personajes y estas ganas de construir un legado artístico para pasar a la historia, ¿no? Y sobre todo la soledad y lo frágil que es la condición humana, incluso en el entorno del poder, ¿no? Y eso es lo que propone esta novela, de la cual pues, me siento pues, muy orgullosa, básicamente porque me lo he pasado tan bien investigando, me lo he pasado tan bien investigando a estos personajes y disfrutando tanto con esta historia, que aunque la leyéramos solo los que estamos aquí, ya para allí sería suficiente, ¿no? Creo que he hecho, incluso a través de la literatura, una aportación historiográfica a una historia que es poco conocida y que no deja de aportar mucho, ¿no? Un momento que es poco conocido y unos personajes que a mí me parecen atractivos, extraordinarios y merecedores de un reconocimiento, ¿no? Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, María José. Interesantísimo, una delicia escucharte. Y si tenéis alguna pregunta, sí. ¿Podría decirse que hubo una cortesía de la gente del personaje de la... Sí, precisamente no quería desvelar todo de la novela, porque es parte de la trama. Sí, yo juego con eso.
drama, porque, claro, ella es amiga de Godoy, es muy sospechoso que tuviera una relación con dos embajadores de Francia, cuando ella precisamente había estado en un complot para tratar de salvar a Luis XVI. Entonces yo siempre he tenido la sospecha, ¿no?, de que, por lo menos con el regicida anterior, con Ferdinand Guillemardet, puede que fuera una relación para sacar información. Sí, yo juego un poco con eso. A mí me parece bastante razonable. De hecho, hay otra historia que se cuenta aquí, que es verdad, y que yo la he buscado también en historiografía, es que Goya imprimió los caprichos en la buhardilla de la embajada francesa, en el tiempo de Ferdinand Guillemardet, del anterior. Es decir, que Goya también jugó al doble juego, de estar en buena relación con los embajadores franceses y al mismo tiempo, bueno, ser parte del patriotismo español, ¿no? Pero sí, esta novela es que tiene mucha intriga, por eso engancha la trama, porque tiene su intriga política, su espionaje, en fin, tiene ahí, es lo que le da el salseo, ¿no?, a la novela. Yo iba a preguntar lo mismo, pero al contrario. ¿Hasta qué punto Luciano Bonaparte era solamente un hombre enamorado y hasta qué punto era un embajador buscando información? Puede ser, claro, bueno, la marquesa Bonaparte no deja de ser la esposa del mayordomo mayor de palacio. Entonces, claro, es que no puede haber mejor vía de comunicación de lo que está ocurriendo en el interior. O sea, era una manera maravillosa de saber qué pasa en la intrahistoria de la corte española, quién es quién en la corte española, y pasar toda esa información a la embajada francesa, o sea, a Napoleón. Es evidente, en este momento, claro, cuando entras a investigar, yo me he encontrado muchas veces espías y dobles espías todo el rato. En el reinado de Isabel II también, lo sabía. La alta política es una hipocresía enorme, y por eso desvelo aquí cómo se ejerce el poder. El poder se ejerce por personas que tienen sus propios intereses, y el poder es muy cínico. Pero en el siglo XVIII, el XIX y hoy, como antes de ayer, porque se juegan grandes intereses. Entonces, bueno, la gente juega con sus armas, y es probable que, claro, en este momento se están jugando cosas de geoestrategia en Europa muy importantes, y él viene a una misión muy importante, que es llevar a España a la guerra, y entonces sí, es probable que todo eso ocurriera. ¿Y en las cartas de Godoy hay alguna referencia a ellos? ¿La carta de Godoy y María Luisa? A ella sí. María Luisa la pone a ella como de mujer indecente, pero incluso antes, en tiempos incluso de Guillemardet. Es muy interesante porque yo creo que ella, o sea, no tiene una buena relación con la reina María Luisa, precisamente porque es una mujer libre, ha tenido amantes, y bueno, pues es de buen gusto, pero no deja de ser criticado, ¿no? Y la reina María Luisa no traga mucho con la marquesa de Santa Cruz. Es que esa es la imagen que me daba a mí, aparte de por la lectura, por lo que has comentado. Por eso preguntaba si esas cartas, que en el fondo era también saber lo que pasaba en Palacio, lo que se pensaba en Palacio, a través de un amante, Claro. Pues a lo mejor había una dosis de sinceridad que podía ser la que trajera esos comentarios. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, cuando ella se va, Luciano se muere el marqués de Santa Cruz cuando ella está en Francia. Ella tiene que volver momentáneamente a resolver la testamentaría del marqués de Santa Cruz, y maneja toda la testamentaría. Y cuando regresa a Francia otra vez a reencontrarse con él, ella tiene un amante. Es decir, el amor de él debería ser, pues, más superficial, porque la cambió por otra en menos de nada. O sea, al verse en Francia debe pensar que hago yo con esta señora, 12 años mayor que yo, tampoco me va a dar hijos, él era un hombre joven de 25 años, tenía la vida por delante, una carrera política probablemente. Napoleón tampoco vio bien esta relación. De hecho, hay comentarios de Napoleón diciendo, bueno, esta aristócrata española que pinta aquí, ¿no? Y yo creo que él se arrepintió, o sea, después de ese momento pasional en la propia España, cuando llegó a Francia, su lugar de origen, ¿qué hago yo con esta señora aquí? Sí. Y al final sacó lo que quiso, claro. Sí. ¿Queréis alguna pregunta más? Bueno, pues ha sido una auténtica delicia y un auténtico honor poder contar esta Navidad, y muchísimas gracias de nuevo, de verdad, a todos por vuestra presencia, de corazón. Muchísimas gracias, María José. Una delicia escucharte, y yo creo que ya estamos todos dispuestos para empezar a leer el libro.
Si no es esta noche, fin de semana. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a ti, María José. Gracias.